noticia de que hace como 3 meses unos fulanos fueron a preguntarle por mi ex. Sí lo conoces, ¿no? A ver, un momento. Aquí le pondría un punto, le pondría mayúscula y el sí con acento porque es afirmativo. ¿Por qué? Porque en el flujo donde pones coma, varias frases, de pronto la última frase es definitiva porque implica una indagación de la cual va a depender lo siguiente. Entonces, Maggie tiene la costumbre de poner comas, y eso es estilo y no está mal. En otro tipo de construcción eso podría ser un error, pero como... ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista que tenemos con Marco Tulio Aguilera Garramuño, uno de los escritores pues, conocidos ampliamente aquí en México, en varias partes del mundo, y que para mí constituye un escritor muy prolífico, pero además con ciertas características que vamos a aprovechar para esta entrevista para preguntarle algunos puntos de su biografía, detalles de su labor creativa, de su estilo literario, de la forma como concibe la literatura, la novela, los cuentos, etc. Porque tiene diferentes matices Marco Tulio. Marco Tulio únicamente no solo es un autor de cuentos, novelas, sino también es un teórico, es un académico, es una persona con una gran capacidad de conversación, inclusive frecuentemente viaja a otras partes del mundo para presentar conferencias sobre literatura, para hablar en general de todo ese maravilloso mundo que es la teoría literaria y la vivencia que deriva de este arte. Marco Tulio, nosotros quisiéramos preguntar, después de 30 años de haber pues, sido de Colombia, ¿qué se puede decir en cuanto a diferencia lo que fue Marco Tulio y lo que es ahora Marco Tulio 30 años después? Bueno, básicamente pienso que sigo siendo el mismo. Desde joven tuve unas aspiraciones muy grandes. Fui una persona muy disciplinada en todos los campos, como deportista y como estudiante. Quise escribir textos ambiciosos. Mi primera novela se llamó Breve Historia de Todas las Cosas, la escribí cuando tenía 24 años, y era una novela llena de un mundo muy caótico, muy complejo, y me parece bastante divertido. Hoy que han pasado más de 30 años de la publicación de la novela, tengo escritas muchos otros libros, novelas, cuentos, literatura infantil, teatro, y siempre con un gran vigor, una gran vitalidad, y sigo siendo persona que estudia mucho, leo mucho. Evidentemente cuando era más joven leía más, estudiaba más. Yo he estudiado muchos idiomas, y por una curiosa circunstancia de mi memoria, de mis estudios viejos quedan en mi cabeza. Yo tengo una costumbre muy chistosa en la editorial donde trabajo, y es que hablo en alemán con Ramón Rodríguez, un poeta ya mayor, que tiene una característica un poco opuesta a la mía, que es la modestia. Él sabe muchas cosas, pero no las pregona. Yo sé muchas cosas y las cacareo, pero son estilos de formas de ser, ¿no? Entonces, hay una frase mía que uso cuando la gente me reprocha que yo sea exhibicionista, que me gusta parecer, que presuma. Mi frase es la siguiente: si yo no fuera como soy, no sería el que soy, y estoy contento con ser el que soy, básicamente. Entonces soy el mismo, y a mis 60 años pues hago ejercicio, juego basquetbol, hago natación, y tengo muchísimos planes, ¿no? Muchísimos planes. Tengo una novela grandísima, además de la que se llama Historia de Todas las Cosas, que ya está lista. Tengo una novela muy grande que se llama El sentido de la melancolía. Es una reflexión sobre la depresión, que es la enfermedad del siglo, ¿no? Han transcurrido, como decía yo al principio, casi 30 años.
y más que nada yo creo que se ha acumulado experiencia, o sea, una serie de vivencias en diferentes partes del mundo. Sí. Aparte de una sólida formación, tengo entendido, por ahí había leído que parte de la formación tuya es en filosofía. Sí. Sí. ¿En algún momento, aparte de ser escritor, pensás ser filósofo o dedicarte a la academia? No, yo siempre estudié por gusto. Yo nunca me vi en perspectiva dando clases de nada. Yo estudié filosofía casi por un azar del destino, ¿no? Y estudié con mucho gusto, me gustó mucho la filosofía. Y la filosofía sigue determinando lo que yo escribo, porque aunque yo escribo historias de amor o sobre temas contemporáneos, en el fondo siempre hay un sustrato filosófico, que es lo que yo me atrevo a decir que diferencia lo que yo hago de lo que hacen otras personas. Aparte, también una lógica muy estricta en lo que escribo, un cuidado en el estilo muy minucioso. Mucha gente piensa que yo soy muy prolífico. A mí me parece que no, me parece que es que yo he trabajado toda mi vida y las cosas se van acumulando y por ejemplo salen libros uno tras otro. Entonces gente que ha publicado uno o dos libros en su vida dice, no, es que Marco Tulio es un exagerado, produce así a destajo, ustedes tienen una obra maestra por cada fin de semana, ¿no? La verdad es que he trabajado con las hormigas y ahorita, por ejemplo, ya tengo 2 libros a punto de salir. Uno se llama El Imperio de las Mujeres, cuentos de amor, y otro se llama Maelstrom, El Hoyo Negro, que es un hoyo negro, bueno, sería mucho hablar de eso. Y acabo de completar la publicación de una novela erótica, estrictamente erótica, porque aunque mucha gente me califica a mí como escritor de literatura erótica, yo no tengo ningún libro estrictamente erótico. Esta va a ser mi primera novelita, se llama Las Aventuras del Dr. Amorimus, y la estamos negociando, creo que saldrá el próximo año. Sin embargo, sí hay críticos que te han encasillado en lo erótico, incluso por ahí dicen que inclusive con matices pornográficos algunos de tus textos. Sí, hay algunos textos, a Mujeres Amadas, por ejemplo, por ahí hay un trasfondo erótico en ese tipo de cosas. Claro que sí hay fuerte. Lo que pasa es que la respuesta es sencilla, el erotismo es parte de la vida y la literatura da cuenta de la vida en su plenitud. Entonces una literatura sin erotismo es una literatura castrada. Una característica también de lo que yo escribo tiene que ver con mi forma de ser: apertura y sinceridad. Y falta de represiones, de restricciones. Yo me atrevo a escribir lo que pienso y lo que quiero, y no tengo esos pudores. Y eso es lo que me hace ser como soy, ¿no? La gente que me conoce, yo pienso que me acepta, ¿no? Mucha gente no me conoce, me descalifica, ¿no? Por excesivo, por atrevido, por insolente, por intolerante y todo. Y pienso que en mis libros y en lo que yo escribo, en mis conferencias y en mi trato personal, soy una persona coherente con una actitud ante la vida, ¿no? Y no soy, digamos, ni un antisocial, ni un loquito, ni nada de eso. Una de las características interesantes del internet es que destapa a mucha gente que se atreve a decir cosas, ¿no? Yo tengo en mi blog, que es un blog bastante visitado, y basta, digamos, colocar la palabra Mr. Colombias para encontrar en cualquier parte del mundo mi blog. En mi blog tengo una antología de insultos que me han mandado, y es muy divertida, y cada vez que me insultan por internet yo lo recibo como una joyita, ¿no? Me gusta porque la vida del escritor, más o menos reconocida, comienza a ser una vida un poco llena de halagos y elogios. Y uno llega a un país y le dicen cosas bonitas, y todo eso pues puede tergiversar
tergiversar lo que uno es, ¿no? Entonces, está bien el equilibrio. Y a mí me parece bien que me ataquen, que me agreden, que me critiquen. Incluso las críticas que más recuerdo son las negativas. Hay una circunstancia o una cosa que acabas de decir que me llama la atención. Dices que, por ejemplo, hace tiempo que cuando te formaste, yo te preguntaba, ¿te dedicabas a la academia porque te formaste en filosofía? Me dijiste, no pensaba yo dedicarme a la enseñanza. Sin embargo, sí hay interés en la enseñanza, porque yo tengo entendido, porque apenas platicábamos de eso, Marco Tulio, por ejemplo, tiene grupos de estudiantes a los cuales enseña la novela, la teoría literaria, inclusive utiliza el internet para comunicarse con alumnos de otras partes del mundo, con Skype, por ejemplo. Sí. Mira, la necesidad de comunicarme con el mundo es reciente y precisamente tiene que ver con que he escrito mucho. Tengo muchos libros represados, tengo muchos libros a punto de ser publicados, entonces yo me dije que era necesario hacer una pausa. Entonces, inicio de talleres, que tengo 2 talleres, uno en mi casa y otro dependiente de la editorial, pero ahorita más dependiente de enseñanza abierta. Son talleres que yo hago por gusto y por necesidad de comunicarme con el mundo, porque no solo yo les estoy aportando a ustedes lo que yo pueda aportarles, sino que ustedes me están aportando experiencias y estoy intimando con personas, cosa que durante muchos años no he hecho. Me dedico a escribir. Ahorita estoy dando clases en la unidad de artes, están dando 2 talleres, y esto me agrada porque hay una tendencia, al narcisismo, a encerrarse en uno mismo, a decir yo escribo para que me quieran y para que el mundo me dé. Entonces yo dije, quiero un año de tener esto y voy a reciprocarle al mundo, porque efectivamente yo siento que el mundo me ha dado cosas buenas, ¿no? Particularmente en los últimos tiempos están resultando cosas muy bien. Por ejemplo, yo escribí un libro de cuentos infantiles. Los cuentos que les conté a mis hijos los publicamos en varias editoriales y ahorita en Alfaguara, y se han vendido pero mucho más que todos mis otros libros, pero increíble cantidad de libros se han vendido, y los niños que he conocido que han leído esos libros los vuelven a leer, el libro anda circulando. Por ejemplo, tengo una nieta y ese libro lo lleva para aquí, para allá, y no lo suelta. Entonces eso a mí me reconforta mucho, porque da otra perspectiva de mi tarea. Y por ejemplo, otra de las cosas que estoy haciendo es, yo voy a escuelas, a kinders, secundarias, primarias, prepas, y doy charlas así totalmente informales, es decir, nunca llevo ningún argumento, simplemente voy, me paro entre la gente y suelto lo que tengo que hacer. Generalmente salen muy bien las cosas, porque por una parte ya tengo todo en mi cabeza, todo lo que tengo que transmitir, y por otra parte ya estoy acostumbrado a eso, ¿no? Y en muchas ocasiones en que me piden conferencias formales en universidades así importantes, en Estados Unidos y en otros países, me disciplino y me pongo a escribir una conferencia bien, pero llevo a la conferencia, leo la primera frase y se me olvidó la conferencia y me sigo, ¿no? Entonces eso es una práctica que tengo, y bueno, lo más importante es que yo trabajo en la Universidad Veracruzana, donde yo tengo el respeto de la gente que vale, ¿no? Es la gente que no me quiere, ¿no? Porque cuando una persona aparece demasiado en los medios, comienza a despertar envidias, y yo tengo la costumbre, por ejemplo, en las ferias de los libros de la Universidad Veracruzana anuales, yo presento un libro, a veces 2 y a veces 3 libros. En la feria hace como 3 años presenté 3 libros en una feria,
Entonces, esto puede causar mucho resquemor en gente que en toda su vida corona un libro o dos, ¿no? Y aprende 3 en una feria. Pero lo que pasa es que esa es mi forma de ser. Yo soy una persona con energía, una energía grande. No hay yo explicar nada de eso, ¿no? ¿Por qué tengo esa energía? De simplemente que si yo llego a mi casa y no he hecho lo que tenía que hacer, y aparte de eso no he ido a jugar basquetbol, simplemente no duermo. Hay una cosa que me llama la atención y que platicaba yo apenas con mi esposa. El hecho de que un colombiano esté en Jalapa, o sea, en un momento dado, y lo he platicado, o lo has platicado con nosotros, Marco Tulio Aguilera Garramuño se va incluso a otro país, muy joven, 23 años, se va a Costa Rica, ¿no? Sí. Esta especie como de traslado a otros países, es que en un momento dado no te llenaba tu propio país, o encontras otras expectativas fuera. No, mira, yo me he movido en base al azar, totalmente al azar. A mí nadie me ha echado a ningún país. Fue más complicado que eso, es decir, yo estuve en Colombia hasta que tenía 10 años, luego me fui para Estados Unidos, luego me vine a México con mi familia, luego fuimos a Costa Rica, luego de Costa Rica yo me fui a estudiar filosofía a Cali, Colombia. De Colombia me fui para Lawrence, Kansas, estudié una maestría. De Lawrence, Kansas me fui a Monterrey, de Monterrey me vine a Jalapa, en Jalapa me quedé. Y todo fue el resultado del azar. Como quiere decir, yo nunca decidí mis viajes, sino que de pronto me decían, no tienes trabajo. Llega un profesor norteamericano y me dice, oye, en la universidad ya podría dar clase. Yo, órale, voy para allá. Estoy en la universidad, me enamoro de una muchacha y me dice, vamos a casarnos. Me voy para México y luego me voy para México y ya no me caso con ella. Llego, por ejemplo, a Jalapa, me gano un premio junto con Sergio Pitol y el rector Bravo Garzón me dice, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar? Órale. Pero que yo haya planeado algo en mi vida, jamás. Todo me ha salido al azar y he estado bien, ¿no? Claro. Entonces, que yo esté en Jalapa obedece a varias cosas. Uno, encontré un trabajo que se ajusta a mis gustos, que es trabajo como académico, como lector de la editorial de la Universidad de Quetzala. Tengo tiempo para escribir, libertad para viajar. Me casé, tengo mi casa, tengo facilidad para hacer deporte y me siento bien aquí. Además, yo tenía una personalidad un poco tendiente a exhibirme. Siento que vivir en Jalapa es una especie de sacrificio positivo, porque no estoy expuesto a todas las tentaciones que tendría en un centro urbano como el DF, como Madrid, Barcelona, París. Si yo viviera en esos sitios andaría enloquecido, en conferencias, en presentaciones, no tendría un segundo para sentarme a leer. Pero en Jalapa, aquí tengo cantidad de tiempo, tranquilidad, respeto a la institución, particularmente ahora, en este momento que está el rector Arias Lobillo. Arias Lobillo es una persona extremadamente respetuosa conmigo, me escribe con frecuencia, me comenta mi blog. Por ejemplo, ahorita me acaba de escribir una carta felicitándome por un artículo que escribieron en España sobre un libro mío. Entonces me siento bien. Tengo ciertos privilegios en la universidad, tengo ciertas limitaciones. Por ejemplo, yo estoy en un salón donde están todos mis compañeros, no tengo un cubículo, una oficina, yo ya lo he pedido. Pero pues yo me siento también cobijado en esta universidad que no quiero ponerme a exigir cosas, que poder conseguirlas si me pusiera con oficios y intrigas. Entonces yo estoy bien en el presente y en proyección al futuro creo que
que las cosas marchen muy bien. Sí, creo que lo que podemos decir de Marco Tulio es que el ímpetu que permanece en él, su capacidad creativa, su generosidad para dar a conocer conocimientos con la gente que acude a sus talleres, pero sobre todo esa beta literaria que se traduce no únicamente en el ser tan prolífico, sino en que en cada uno de sus textos hay esa intertextualidad que permite percibir que hay lecturas, relecturas, que hay inclusive cierta ironía y humor manejando diferentes interpretaciones de diferentes autores, diferentes épocas que están ahí de alguna manera depositadas en sus obras. Hay algunas que tienen incluso estructuras de clásicos, por ejemplo, me comentabas que Mujeres Amadas tienen estructuras de algún clásico. Repite escenas clásicas en nuevas versiones. Mujeres Amadas, también la historia de todas las cosas, es una novela quijotesca, que un poco juega con el realismo mágico. No digo que lo supera, sino que lo matiza. Y es como un compendio de todo lo que yo sé y de todos mis recursos, ¿no? Incluso la novela fue calificada hace muchos años como un circo. Me aparecen los payasos y sale otra escena y otra escena. Es una novela muy chispeante, muy juguetona, y con un planteamiento profundo sobre la realidad latinoamericana. Qué interesante, ¿no? Porque finalmente esta realidad es la que nos imbuye a afrontar un mundo tan caótico como sigue siendo Latinoamérica, ¿no? Ciertamente, sí. Y que finalmente la literatura permite, no sé si entrar en estados catárticos o algo parecido para... Ayuda a sobrevivir, definitivamente la literatura es una ayuda para sobrevivir, para tener mundos paralelos en los cuales refugiarse cuando la realidad está tan espantosamente vulnerada por la violencia, el narcotráfico y todo eso. La literatura es un refugio seguro y es un enriquecimiento de la imaginación, enriquecimiento de la vida, y para los escritores es una aportación a lo creado, ¿no? Pues Marco Tulio, no sé si quisiera agregar algo más. Pues básicamente que yo sigo trabajando y yo espero que varias de mis cosas queden por lo pronto como algo fundamental, está que yo me estoy divirtiendo y eso ya es una ganancia muy grande, y ahora si eso le aporta algo al mundo, pues perfecto, ¿no? Pero por lo pronto con lo primero bastaría, ¿no? No, y además que todo lo que haces divirtiéndote queda no solamente ya en el papel, sino en la red mundial digital, ¿no? Sí, no, ahorita en la red mundial hay enorme cantidad, y se podría pasar días buscando lo que hay sobre mi trabajo, y incluso mi propio blog. Yo creo que se puede pasar un año seguido leyendo cosas de mi blog porque está gigantesco, ¿no? Sí, sí. Y pienso que no es aburrido, pienso que no hay pedantería, no hay abuso de academicismo, sino una actitud tranquila frente al mundo, de crítica mordaz y feroz a lo que no me gusta, de enfrentamiento con poderes. Yo me enfrentaba a grandísimos poderes deportivamente. Es decir, yo soy pequeño, pero peleo contra la gente y sigo haciendo lo mismo. Y es lo que crea mi estilo. Mi estilo es, yo sigo adelante haciendo lo que hago y sosteniéndome. Y si resultan mis cosas bien, y si no, de todos modos estoy divirtiendo, y eso ya es algo más. Pues muchas gracias. Dice de que hace como 3 meses unos fulanos fueron a preguntarle por mi ex. Sí lo conoces, ¿no? A ver, un momento. Aquí yo pondría un punto, le pondría mayúscula y el sí con acento porque es afirmativo. ¿Por qué? Porque en el flujo donde pones coma, varias frases, de pronto la última frase es definitiva porque implica una indagación.
una interacción de la cual va a depender lo siguiente. Entonces, Maggie tiene la costumbre de poner comas, y es su estilo y no está mal. En otro tipo de construcción eso podría ser un error, pero como ella ha manejado una lógica